Hey, estoy ahí. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de cuándo estéis viendo o escuchando, que también se puede por Spotify. Este nuevo Suena al Abuelo. Suena al Abuelo que está llegando a su fin, por fin, y esperemos que llegue pronto, porque si no, no vamos a llegar con vida nosotros. Porque Javi Martínez también está sufriendo como yo. Javi, muy buenas. Buenas, ¿qué tal, Jaime? ¿Qué tal a todos? Pues sí, esta semana, otra semana más de esta temporada interminable que parece que no se acaba, que ojalá se acabe dentro de 2 semanas y que podamos pasar un San Isidro tranquilo. Otra semana que venimos con malas noticias, a pesar de que el equipo es un punto en ese empate a uno frente a la Almería B. Yo creo que son malas noticias porque era un partido donde se debía haber dejado cerrado la permanencia y también con la mala noticia de la derrota del B en Santomera, al que se le complica también la categoría, salvar la categoría en tercera federación. Dos malas noticias que se unen a que el club o ha decidido que esta semana que no tengamos protagonistas, que no haya nadie que haga declaraciones fuera de los medios oficiales o las ruedas de prensa oficiales del club. Por lo tanto, después de tanta mala noticia, una buena tiene que ser que traemos a nuestro comodín, Pablo Martínez. Pablo, muy buena. Hola, muy buena. Eso es buena noticia, habrá que verlo después de la grabación. Pues nada, pues lo habéis comentado vosotros, sensaciones raras después del partido de ayer, pero bueno, vamos a ver si esta temporada, que se está haciendo larga y se está haciendo dura, termina cuando debe terminar. Siempre es buena noticia tener a Pablo por el Suena, a pesar de que, como decíamos, esta semana no tengamos protagonistas, pues nos toca a nosotros dar nuestras sensaciones, hacer nuestras especulaciones, contar cómo vivimos el partido. Yo quería preguntaros, Jaime, Pablo, cómo lo vivisteis vosotros y si habéis digerido un poco más ese empate, cuáles son las sensaciones que habéis tenido hoy, ya lunes, pensando un poco más en frío lo que fue el encuentro. Pablo, Pues un poco eso, la sensación de cuando termina el partido es el decir que se te ha escapado una oportunidad porque lo tenías todo de cara, jugando en tu casa con una grada que esa promoción del club te ayudó a llenar y era eso, era un momento para divertirte, para jugar, para convencer y para ya tener esa permanencia y que estas 2 últimas semanas las afrontaras tranquilas. No fue así, el contexto de partido fue muy diferente, el transcurso de la segunda parte fue también muy diferente, parecía que era el Almería B en muchos momentos el que se estaba jugando más cosas, de hecho tuvo ocasiones en Almería para llevarse los 3 puntos de Yecla. Lo decíamos también antes, también lo comentabais vosotros la semana pasada, que no era un partido para confiarse, para creer que ibas a tener esos 3 puntos, pero es la sensación de que te quedas a media porque se ha visto que este equipo tiene mucho más y no se vio ayer. voy a ver si soy capaz de durante esta media horita, poco más que dura el suena, pasar del cabreo y de la frustración que me generó el partido de ayer al optimismo más absoluto de pensar que solo falta un punto prácticamente o dos para mantener la categoría. Y es que tras el partido de ayer, yo salgo con la sensación, primero, como decía Pablo, de una muy buena oportunidad perdida de, de ganar y ganar bien ante un rival que con todo el respeto demostró ser inferior o tener menor nivel, sobre todo en equipo, no jugadores individuales, pero sí en equipo, al Yeclano Deportivo y demostró por qué ha descendido, por qué tiene 21 puntos. El 20% de los puntos que ha conseguido son contra el Yeclano, 4. Una muy buena oportunidad para afianzar a mucha gente que llenó la Constitución, que creo que fue la mejor entrada de la temporada, y una Totalmente. oportunidad para sentenciar, para afianzar a la gente y para demostrar que hay gente dentro del campo a la que le importa mucho
el club, la afición y le importa mm, labrarse una carrera dentro del mundo del fútbol. No es todo el equipo, ni mucho menos. Creo que esta temporada ha habido o están habiendo 7, 8, 9 jugadores que han demostrado una capacidad muy buena para esta categoría, pero no lo puedo decir o bajo mi punto de vista, no el total de la plantilla. Yo creo, para empezar, que ayer me sumo a vuestra sensación de esa oportunidad perdida. Creo que era el día en el que el Yeclano Deportivo debía dejar zanjada la permanencia, y creo que ayer cometió una cagada. Cometió una cagada empatando frente al Almería B y yéndosela a jugar estos dos partidos que quedan. La buena noticia es esa, que quedan dos partidos más, que no era un partido definitivo, que aún quedan otras dos finales y que el equipo tiene que demostrar que quiere quedarse en la segunda federación, porque yo creo que ayer durante la segunda parte no se vio esa actitud. Después del gol de Borona, yo creo que al equipo le faltó mucha ambición. Pecó de confianza, de ansiedad, de lo que quieras, como quieras llamarlo, pero creo que faltó ambición. Creo que la Almería B mereció remontar el partido incluso. Sí que es verdad que luego el Yeclano tuvo un par de ocasiones al final, bastante claras, pero es que recuerdo esa sensación de peligro de la Almería. Yo me he despertado un poco, porque no nos queda otra opción y la verdad que lo pensaba también ayer, ya a altas horas de la noche, que no queda otra que comprar el discurso a Iván Ruiz. Me refiero, esos ánimos, ese cambio de chip, ese levantar la moral, es lo que hay que hacer desde hoy, desde el lunes. Ayer ya tuvimos tiempo para quizá lamentarnos, para quedarnos un poco más en ese estado de shock después del empate, lamentándonos, pero quedan dos partidos. El equipo debe dejar cuanto antes, si no es este fin de semana, intentar dejarlo zanjado este fin de semana en Lorca, porque ahora la situación, pues te obliga a eso, te obliga a quizá tener que ganar uno de los dos partidos para estar más seguro. Y pues es la situación que hay. Yo creo que la primera parte del equipo ayer no fue mala, pero como decía, al final, en estos finales de temporada, los resultados son los que mandan. Y al final, un punto contra un equipo que ya está descendido en tu casa, jugándote lo que te estaba jugando, yo creo que es insuficiente. Es que yo creo que ese nivel de dudas que se puede generar en la afición o de enfado incluso, porque ves a algunos que tienen, aparte de ese miedo porque viene de lo que viene la temporada pasada, ves también mucho enfado por diferentes decisiones de este año. Yo creo que a lo mejor esas dudas, ese miedo puede llegar por cómo es el partido de ayer, que al final es ese empate y a lo mejor si empatas, aunque sea un rival descendido ya, pero muestras otra actitud, muestras otra cara de que lo has estado intentando todo el rato y pues el portero ha tenido su día o no te ha querido entrar la bola, pues puedes tener esa ilusión de decir que quedan estas dos jornadas y el equipo lo va a tirar para adelante. Pero siendo como se dio la segunda parte, entiendo que haya ese momento de duda, de miedo por decir que es que ayer con el 1-0 diste ese pasito para atrás que la Almería B lo aprovechó. De todas formas, como tú dices, Javi, de poco sirve pensar en esa segunda parte. Tienes estas dos jornadas, tienes este partido en Lorca en el que yo creo que en estas dos últimas jornadas fuera de casa has dado una buena imagen, tanto en Puente Genil como en Antoniano, que eran campos difíciles, y has sacado una buena cara y al final te la vuelves a jugar también todos. Esperemos que no te la tengas que jugar en la última jornada, pero lo tienes de cara, lo tienes en tu mano para tener esa permanencia con un grupo que ha demostrado en momentos de la temporada que es capaz de salvar la categoría de sobra. Que es a lo mejor también un poco lo que puede generar esa frustración. Yo veía esta mañana un resumen muy largo del partido de ayer, en el que se puede ver cómo el equipo tiene muchas ocasiones, tiene muchas llegadas. No hubiera sido muy raro tampoco que en el primer tiempo la distancia en el marcador a la hora del descanso hubieran sido 2, 3 goles a favor del Yeclano.
Y creo que se puede permitir el fallo, se puede permitir el error, pero lo que no se puede permitir es la falta de ambición, la falta de intensidad, la falta de atención dentro del mismo partido. Las imprecisiones pueden ser lógicas, pero no sé, que se pierdan balones cuando se tienen totalmente controlados. Creo que, creo que le faltó mucho. Decía Iván Ruiz en rueda de prensa que achacaba a la presión del entorno, a un campo lleno, un campo exigente por momentos en el día de ayer. Sabemos que en Yecla cuanto más gente hay, más se exige al equipo porque hay gente que, que no se lo pasa todo por alto como se lo podemos pasar muchos de los que somos más fieles. Creo que esa presión tiene que ir en aumento, que cuando estás jugando profesionalmente al fútbol hay que recordar que el Yeclano Deportivo, la plantilla prácticamente es toda profesional. Creo que a día de hoy no hay nadie que tenga otra actividad profesional. Creo que la presión se presupone que esto es fútbol, que te van a exigir cada día más y que si quieres ser futbolista tienes que asumir esa presión, que por otra parte el domingo es más complicado porque te quedan menos partidos y no quiera nadie que se pierda en Lorca y tengas que jugártela con la misma presión con el Estepona que viene con números de, si no de ser campeón, de estar en playoff y muy arriba en esta segunda vuelta. Por lo tanto, creo que, como decíais, hay que hacer borrón y cuenta nueva. Creo que hay que preparar muy bien la semana porque hay que ser consciente de lo que se está jugando el club, la institución, el pueblo y fe podemos tener porque yo llevo 40 años teniendo fe. El año pasado nos vendieron que nos agarráramos a la fe, que se iba a conseguir. Y creo que todos tuvimos fe, pero creo que todos tuvimos fe porque o teníamos delante a gente que nos había demostrado que se podía tener fe, gente que nos había dado dos ascensos, jugadores que nos habían dado mucho en el campo, incluso a lo largo de la misma temporada. Y este año me cuesta pensar en momentos que me hayan hecho generar esa fe. Yo creo que para pedir también hay que dar. Quiero decir, ayer era un momento para dar, para dejar zanjado y es evidente que los ánimos estuvieran como estaban después del partido, porque el Yeclano perdió de los tres match ball que le quedaban esta temporada, perdió el más claro, que es ante su gente, frente a un rival ya extendido y cuando estabas por delante en el marcador. Dicho esto, es algo que puede pasar, empatar ese partido. Yo entiendo a lo que se refería Van Ruiz de esa presión, de la ansiedad, pero comparto lo que tú dices. Este año el Yeclano no es ningún pobrecito en este grupo de cuatro lleno de transatlánticos. No se puede comparar con algunos de los de arriba, pero tampoco ¿cómo decirlo? Es el Yeclano que ha habido otras Y temporadas. no es la A Cenicienta mí lo que como otro año. efectivamente, a mí lo de la ansiedad, lo de la presión también me preocupa por lo que tú comentabas y yo también lo intentaba comentar en rueda de prensa y es que de los tres partidos que quedan, en los dos siguientes va a tener más presión que en este. Me refiero porque queda menos tiempo y porque como te pierdas el Lorca y te la llegues jugando la última jornada contra este Estepona, ¿eso qué va a ser? ¿Se va a paralizar las piernas de todos los jugadores? No va a haber, evidentemente no. Pero quiero decir que por ese lado, pues yo entiendo lo que quiere decir Iván Ruiz y es lo que ocurrió, pero, pero es algo que hay que gestionar para estos dos partidos. Dicho esto, y viendo la clasificación, el Yeclano, pues es algo afortunado por lo que decimos, porque a lo mejor sumando un punto ya le puede dar, porque, porque va a un campo este fin de semana de un equipo que también llega con sus dudas, que no está salvado matemáticamente en Lorca, que eso no sé si va a ser bueno o malo, y en caso de catástrofe este fin de semana, te la jugarías otra vez en casa. Yo
la verdad que soy bastante optimista. O sea, ni percibo ni por asomo de que el Yeclano se pueda meter en muchos más problemas. Sí que es verdad que creo que lo de ayer pues hace que te la juegues y que tengas que dar ese paso para adelante y que para que la gente crea en estos dos partidos que quedan, tiene que ver una versión del equipo diferente a la que vio en la segunda parte de ayer. Total, si es que es lo que hablamos, Lorca no es una madre, el Lorca es un equipo que ha hecho muy buena temporada. Si quitas los 5 o 6 primeros partidos y si quitas el último mes, El último, al final al el final equipo el ha equipo hecho ha hecho, eh, eh, el equipo ha hecho muy buenos minutos y ha coqueteado con la zona alta de la clasificación. Por lo que no es tan fácil ganar en Lorca cuando vienes de no poder, no ser no capaz ser capaz de ganarle a de un equipo ganarle a un equipo de descenso, un equipo que ya ha descendido. Sí, pero al final recojo lo de la actitud, de los nervios de los futbolistas con un campo a lo mejor más exigente como podía ser ayer la Constitución, pero al final hay que entender que si estos futbolistas quieren tener un techo más alto que la segunda federación o quieren tener esa proyección mucho de primera federación o incluso tocar el fútbol profesional, se van a encontrar escenarios mucho peores o con mucha más presión que lo que es la Constitución y al final yo creo que es un momento para reivindicarte y decir que sí que tienes ese nivel, que te mereces estar en segunda federación y te mereces tener el año que viene o la posibilidad de seguir en Yecla en un proyecto interesante o el querer tener una oferta mejor para tocar playoff o tocar una categoría más y al final si tú en esos momentos no la afrontas es difícil. Yendo un poco al partido, vamos a intentar analizarlo un pelín más con esa primera parte donde yo creo que el Yeclano fue bastante superior a la Almería. Yo estoy de acuerdo también en lo que decía Jaime, yo no he visto ningún resumen, pero creo que me acuerdo bastante bien del partido y a mí en la primera parte es que me pareció una Almería al que le costaba mucho crear juego en ataque, sobre todo. Estuvo mucho mejor en esa faceta en la segunda parte y quizá el Yeclano, sobre todo con ese juego por bandas, Jaime mereció adelantarse en la primera parte en el marcador. Sí, pero al final es lo de siempre. Al equipo le falta gol y quizás generó las ocasiones, o una de las, o varias de las ocasiones más claras de la temporada, pero no las supo materializar. Al final, Borona tiene alguna, a Emaná le saca el portero un tirazo a la escuadra y luego muchas llegadas acaban sin saber rematar o con remates lejanos. Creo que el equipo se pudo ir por arriba. Y aún así a mí el primer tiempo no me convenció por el hecho de que no le vi actitud al equipo, la actitud de decir este partido es fundamental para quedarte en la categoría y es fundamental en casa porque estás jugando ante un descendido y porque es el momento de sentenciar. Yo creo que esa actitud, o bajo mi punto de vista, esa actitud solo se vio en ciertos minutos, en los 15 20 minutos primeros de la primera parte y poquito más, poquito más. Y eso es lo que a mí me preocupa. A mí que el equipo llegue genere 10 ocasiones y meta un gol solo, al final somos conscientes de lo que está siendo la temporada, del equipo que hay y que el equipo esté encuadrado en un grupo tan complicado como el que está y necesite hacer tanto como lo está necesitando para sumar puntos, es asumible. Lo que a mí me deja muy frío, lo que me cabrea, esa falta de actitud, esa apatía y ese dar por hecho que los puntos van a caer porque somos el todopoderoso Yeclano y somos mejores que la Almería porque estamos en el puesto 12 y ellos están en el 17. Creo que no quiero decir se faltó al respeto al rival, pero creo que
posiblemente se faltará el respeto a sí mismo, perdiendo eh, perdiendo o no teniendo en mente quién somos de verdad. Pablo, ¿crees que el equipo bajó un poco el ritmo? Se vio con los deberes hechos, sobre todo después del gol de Borona, y eso provocó a lo mejor ese paso atrás. Sí, sí que puede ser que al final pensar en otro escenario de otra temporada en el que te has, perdón, en el que te has adelantado y has podido mantener ese 1-0 y a lo mejor has esperado a dar ese pasito atrás y poder en la contra cerrar el partido. Pero si fue por eso, por lo que llegó el empate de la Almería, yo creo que no debería ser así, porque siendo el partido que era para seguir, ir hacia adelante y si metías el primero y seguías apretando, lo más seguro es que cayera el segundo Si es que es lo partido más de antes meter posible. tres, como el día del malagueño. Es un partido para ir a abrir la lata y a seguir y enganchar esos 2000 y pico aficionados que había en la grada. Es una gran Yo, oportunidad que perdió el equipo. No solo de sentenciar, sino de, de hacerse querer con la gente. yo digo lo mismo, creo que lo comenté el día del malagueño, que era un partido para ganar sí o sí. Si ayer el Yeclano gana, con esa que tuvo Antonio en los últimos minutos, que por cierto, no se puede permitir no tirar la puerta, ese mano a mano, yo creo que tiene que ir a puerta sí o sí, si te lo para el portero es mala suerte. Pero yo creo que ayer si llega a ganar el Yeclano, hubiésemos seguido teniendo esta sensación, pero veríamos todos Pero seguramente con 2 puntos más. con otros ojos El cabreo y sería el mismo, pero la salvación estaría seríamos en la todos más mano guapos. y estaríamos diciendo que faltan 2 semanas o 10 días para que acabe la liga y que ojalá acabe y nos perdamos todos de vista un par de meses, no sepamos nada del Yeclano, no nos veamos y volvamos a tener ganas. Bueno, Está haciendo muy largo esto. Ojalá llegue ya el esto día puede, 3 y lleguen 2 puntos por lo menos antes de ese día 3. esto puede tener su fin, el sufrimiento, un poco esos fantasmas que nos aparecen a todos. Este fin de semana, domingo a las 12 si no me equivoco, en la jornada unificada, el Yeclano que visita Lorca, que visita el Artés Carrasco, varios viejos conocidos en la plantilla del Lorca. Y yo creo que es momento de, como hemos empezado el programa, de lo que decía, de ya olvidarnos del partido de Almería, de ver la situación, de ver al equipo como un privilegiado en este tramo final a la hora de esta carrera, de estos mini liguillas de 2 partidos por la permanencia, porque parte la salvación directa está a un punto de ser matemática, incluso sin ganar la puedes conseguir. El play-out sí que necesitas sumar para certificarlo. No sé qué creéis que se debería hacer por parte del club para esta semana o por parte de todos para intentar pues que lo del domingo sea lo mejor posible y el decano pueda conseguir los 3 puntos. Yo creo que ya tenía que haber un autobús pagado por el club, por la plantilla, o por un Eso quería escuchar. patrocinador, o por quien sea. Tenía que haber un autobús lleno, ya. No un autobús a disposición de los aficionados, sino un autobús lleno. Creo que un muy buen partido para despedir la temporada fuera de casa, un muy buen viaje para despedir la temporada fuera de casa. Y creo que el club mm, debería de poner ese autobús para que aficionados del Yeclano fuera. Además de eso, creo que individualmente hay un viaje bonito y cerca, que además es un partido a las 12 que se puede ir incluso uno a comer a la playa, o comer en Lorca, que es un sitio también que se come muy bien. Creo que vosotros cenasteis muy bien cuando veníais de Águila. Sí, creo que vamos a echar de menos el fútbol, como decía antes, y ojalá lo echemos de menos, que tenemos ganas ya de echarlo de menos. Pero creo que el club tiene que poner de su parte para que haya gente animando al equipo, porque el equipo lo necesita. Para ti, Pablo, Pablo. los ánimos por Lorca van a estar un poco caldeados también porque el equipo, el conjunto lorquino de la Ciudad del Sol, no llega en su mejor momento. También quiere certificar esa permanencia de manera matemática.
Sí que es verdad que con 2 puntos más que el Yeclano, pero todo tiene pinta que va a ser una batalla por lograr esa permanencia de manera matemática. Sí, al final el Lorca que tuvo a pesar de ese mal inicio, ha tenido arreones toda la temporada y momentos muy buenos en cuanto a resultados que le ha tenido en playoff, en la pelea por playoff, y parece que desde hace 3, 4 semanas que parecía que ya la temporada se le había acabado, que se iba a quedar en tierra en nadie, se ha visto cómo han empezado los de abajo a sumar. Ellos se han quedado sin sumar y ahora se están viendo que a falta de 2 jornadas, si cometen 2 fallos más, se pueden ver jugando ese play out que sería muy, muy malo tanto para ellos por el año que han hecho como para la afición que pensaba que se veía jugando unos hipotéticos playoffs o, por qué no, peleando con el Lorca por ver a su equipo en playoff o peleando por playoff hasta la última jornada. Entiendo que la afición tenga esa duda, ese enfado con el equipo del Artel Carrasco, pero también hay que entender que el Lorca es un recién ascendido y que ha estado toda la temporada quitando ese inicio en unos puestos bastante interesantes, quitando que no puedes relajarte o bajar esos brazos o ese conformismo que hablamos antes del Yeclano. Parece que también lo tiene la plantilla de Lorca después de de ver que no podían pelear por el playoff, querer ese bajón de brazos y ese conformarse con estar en media tabla. Pues para ver cómo llega el equipo de Lorca, para ver cómo se plantea el duelo desde este derby, desde la Ciudad del Sol. Vamos a dar paso ahora a otro de nuestros protagonistas en este Suena el Abuelo, sin jugador del Yeclano esta semana, sin nadie del conjunto azulgrana. Así que nos hemos tenido que buscar las castañas para ver, analizar este partido, a ver qué nos depara el domingo a las 12 de la mañana. Bueno, pues una vez comentado lo que fue ese empate del Yeclano Deportivo frente a la Almería B, como hemos dicho, vamos a centrarnos ya en lo que nos viene, en lo que le queda al Yeclano Deportivo, que es ese duelo el domingo a las 12 de la mañana en la jornada unificada frente al Lorca Deportiva en el Artés Carrasco. Y para analizar ese duelo tenemos con nosotros a Jesús García, periodista de Lorca y miembro del podcast de Lorca. ¿Qué tal, Jesús? Bienvenido al Suena. Pues nada, Javier, encantado de estar aquí. La verdad que hace ya mucho tiempo que conozco vuestro programa, de vez en cuando lo he ido viendo, sobre todo me acuerdo el año pasado, yo creo que vi un par de ellos, cuando estabais en Primera Federación y la temporada de ascenso también. Y nada, encantado de estar por aquí, de hablar del Lorca y de lo que va para el partido de este fin de semana. Hemos igualado, hoy tenía Javi Martínez y Pablo Martínez, tenía que traer a otro García porque si no me quedaba en inferioridad. Jesús, cuéntanos un poquito cómo llega el Lorca, que lo hemos visto empezar muy mal, hacer un tramo muy bueno de temporada donde se coqueteó con el playoff y llevar un mes realmente con muchas dudas. Pues el Lorca llega jodido, llega en un momento de forma incluso peor que el que tuvo en las 6 primeras jornadas iniciales, porque en aquellas 6 primeras jornadas, si yo no recuerdo mal, sumó 3 puntos, ahora en las últimas 6 solo ha sumado dos. Eh, para bueno, poner un poco en magnitud la mala dinámica con la que llega el Lorca al partido del domingo y con muchas dudas. Es cierto que perder contra el Águila en el Rubial es algo que puede ocurrir, pero siempre duele después de lo que es un derbi en el Guadalentín entre Águila y Lorca, perder contra el Jerez en un partido que no fue malo, pues tampoco es plato de buen gusto, aunque puede entrar en la lógica y demás por donde está el Jerez en la tabla, pero los partidos anteriores sí que hicieron mucho daño en Lorca, el partido contra el Almería B, el partido contra el Melilla, el partido contra el Linares, equipos los que en principio debería de haber sumado algún punto más, no lo hiciste y quizás eso ha deparado que en los partidos donde de verdad pues era más difícil conseguir los puntos, pues definitivamente no lo hayas conseguido. Jesús, van a medirse dos equipos que quizá deberían de haber cerrado la permanencia antes, pero que se van a enfrentar en un duelo que sí que es verdad que tienen algo de ventaja con los equipos de la zona baja, pero que el que pierda se puede salir bastante perjudicado de cara a esa última jornada. No sé cómo están los nervios en Lorca ahí viendo
que la permanencia no está asegurada al 100%? A ver, de momento se ve como una situación lejana, porque Mm. claro, el Lorca daba por hecha la salvación, estamos hablando de hace mes y medio. Se daba por hecho que el Lorca ya había salvado la categoría y que no íbamos a sufrir. Cuando mira la tabla, pues es cierto que está a 4 puntos, quedan 6 en juego y si hacen las cábalas hay alguna posibilidad muy remota, pero la posibilidad está ahí. Entonces, de momento se mira de forma lejana, pero también teniendo en cuenta que perder frente al Girona Deportivo el domingo puede meterte en un problema muy gordo, muy, muy gordo, si se dan los resultados que se tienen que dar para que tú estés en ese problema. Entonces, yo entiendo que con preocupación, aunque de forma lejana, pero con mucha preocupación por lo que puede pasar. No sé si ni siquiera los jugadores son conscientes de que incluso se puede jugar un play-out cuando hace mes y medio se daba la categoría por salvar. Yo te quería preguntar, Jesús, si allí en Lorca, después de eso, de hace mes y medio, dar por hecha esa permanencia y de ver a lo mejor un poco lejos el playoff o la pelea por el playoff, ha podido hacer que en la plantilla, o a lo mejor si vosotros lo percibís así o el entorno, haya bajado los brazos o haya notado algo de conformismo, Sí. sabiendo que ahora tienes este problema en caso de que pierdas, pero aunque no pudiera llegar a ser playoff, que se ha visto que hay mucho movimiento, el poder querer cerrar la temporada de la mejor manera. A ver, entiendo que sí, lo que pasa es que la situación no ayuda por ningún sitio para que la situación se cierre de buena manera. Al fin y al cabo, el Lorca hace 6 jornadas estaba en una situación favorable, tenía que jugar contra un Estepona que es cierto que ya estaba en una buena dinámica, pero que seguía abajo en la tabla, contra un Melilla que me acuerdo que venía de caer contra la Extremadura y venía de caer también en esa misma semana contra el Jerez Deportivo, jugó 3 partidos en una semana y tú perdiste en los últimos minutos, contra un Linares que salió precisamente este fin de semana que lleva 2 meses sin cobrar, o sea, cuando tú te enfrentaste a ellos ya llevaba un mes y algo sin cobrar. Es complicado que ya, aunque gane los 2 últimos partidos, la temporada se cierre con un buen sabor de boca. Creo que la sensación que tiene la gente es que se han bajado los brazos por parte de los jugadores. De hecho, hubieron 4 o 5 partidos en los que bueno, se dieron una serie de circunstancias y cuatro, creo que fueron 4 o 5 partidos, creo que fueron 4, en los que hubieron expulsados por roja, 4 partidos seguidos con expulsiones por roja, algunas simplemente por comentarle algo al árbitro. Creo que no es algo muy común y yo creo que los jugadores bajaron los brazos y el resultado pues, ha sido este final de temporada que no va a ayudar en nada al Lorca, ya sea en segunda ref, que en principio yo creo que va a ser en segunda ref y que no va a suceder ninguna desgracia, pero no lo va a ayudar en ningún aspecto de cara a la próxima temporada. ¿Qué es lo que define a este Lorca? ¿Qué tipo de equipo es? ¿Cómo juega? ¿Cómo plantea los partidos? El Lorca desde el inicio ha sido un equipo muy enérgico, un equipo que ataca por embestidas, vamos a decirlo así. Un equipo que tiene buen juego, pero que tampoco tiene, no sé, 3, 4 futbolistas con un toque y una calidad increíble, sino que tiene jugadores muy físicos en el centro del campo. El caso de Willy, el caso de Álvaro Martínez, que no estará por baja, el caso de Dani García, que llegó en enero. Son jugadores muy importantes. Y luego sí que es cierto que tiene a Adri Heredia, un jugador con muchísima calidad. Tiene a Peque, pero bueno, te diría eso, que es un equipo muy enérgico, que cuando físicamente ha estado al 100% ha sido capaz de ganarle a cualquiera. Ganó a Lucan, por ejemplo, en el Artés, consiguió victorias, bueno, de esas 7 victorias consecutivas remontó en el campo del Estepona, ganó en el campo de Linares, fuera de casa, ganó en Chapín, cosas que son complicadas. Y cuando el equipo físicamente se cae, lo sufre mucho. También es quizás una plantilla algo corta, no tiene un fondo de armario lo suficientemente amplio para haber estado ahí arriba, como se han demostrado los resultados. Cuando el equipo físicamente no ha estado, ha tenido bajas, los hombres que tenían que dar la cara y dar ese cambio no han estado y me quedo con eso. Un equipo muy enérgico que ataca por embestida. Ese sería un poco el resumen y sobre todo que cuando está bien defiende muy bien y es una de las bases del equipo. ¿Qué ambiente se espera de cara al domingo en el Artes Carrasco? Porque sí que es verdad que el partido es muy importante, pero como decíamos, el equipo no llega en su mejor momento, así que ¿qué ambiente se espera? El ambiente va a ser frío, Javi. Va a ser un ambiente frío, un ambiente enrarecido. No sé si se habrá borrado, pero bueno, se ha publicado
Se ha publicado un vídeo de los futbolistas promocionando en una acción comercial un campeonato de hamburguesas en la ciudad de Lorca, en el Artés Carrasco, después de perder 2-0 contra el Águila. No hay nadie contento en Lorca y tal, ya veremos no quiero adelantar nada, pero veremos cómo va el partido, porque si el Lorca, por ejemplo, perdón, si el Lorca, por ejemplo, empieza perdiendo en los primeros 15-20 minutos, no me extrañaría nada y te lo aseguro, creo que habría pito en el Artes Carrasco. ¿Y cómo se está viendo la temporada en Yeclano Deportivo desde Lorca? Bueno, yo personalmente creo que la temporada del Yeclano no es mala. Teniendo en cuenta cómo es el grupo, no ha sufrido. Es cierto que venía de primera red, pero creo que también el Yeclano Deportivo no tiene un presupuesto tan alto como puede tener por los equipos que están ahí arriba. Creo que puede estar un presupuesto equiparado a lo del Lorca, no sé si algo más, pero cercano a lo que puede tener el Lorca. Y creo que no es mal. Es cierto que tuvo una fase buena de temporada en la que yo recuerdo que llegó a estar alguna jornada en playoff, o sexto, séptimo, y luego el equipo se ha caído. Para mí, no sé, vosotros, yo lo veo desde fuera, creo que fue un error, bueno, el hecho de cambiar de entrenador, pero no por el hecho de que llegara otro entrenador o porque no me gusta el entrenador nuevo, no, ni mucho menos. He visto al Yeclano 6-7 partidos esta temporada, no muchos más, pero sino porque la plantilla estaba confeccionada en base un poco a lo que el otro entrenador quería desde Lorca. Eso yo lo he comentado muchas veces. Por suerte, al Yeclano más o menos le ha salido bien la jugada. Es cierto que no estaba salvado matemáticamente, pero que tampoco va a pasar, creo que grandísimos apuros. Por lo tanto, bueno, yo creo que una temporada, diría, si tengo que poner una nota, de bien, de 6. Pues aquí estamos cagadísimos. Estamos cagadísimos. Eh, Yo, dime. dime. No, yo te iba a decir que entiendo que estéis cagadísimos después del último partido, pero que también hay tantos equipos metidos ahí en la pelea que alguno debe de caer que no sea el de Claro. Poner nota también a la temporada del Lorca. Hay que recordar, por poner en contexto, Lorca lleva muchísimos años maltratando a sus aficionados. Lorca como ciudad y eh, como focos de clubs que llegan, hasta que parece que ahora se ha estabilizado un poquito más. Lleva muchos años también sin pisar la segunda B, llamémoslo, porque la Sí, última vez fue el año del doble descenso como el justo. Yeclano también, y se había los 5 últimos años o los 4 últimos años había estado en tercera división. Cuéntanos un poquito cómo se ha vivido esa vuelta, cómo valoras el año del fútbol en Lorca. Proponerle una nota, es mal momento para ponérsela quizás, pero creo que sería injusto ponerle menos de un 7, sinceramente. Creo que sería injusto porque el Lorca ha soñado con estar en playoff, con jugar el playoff, ha estado en playoff muchas jornadas y ha tenido dos muy malas dinámicas que le han dejado sin ese playoff. Y creo bueno, que viendo el grupo, el presupuesto de los demás equipos y demás, y siendo tu primera temporada en segunda federación, creo que sería injusto ponerle menos nota, a pesar de lo que digo, que la situación al fin y al cabo no es la mejor ahora mismo. Y en cuanto a la vuelta, pues ha sido una vuelta muy ilusionante. Hacía muchos años que en Lorca pues no se tenía esa ilusión por un equipo, no se vivía un ascenso y no se veía un proyecto serio. Creo que igual que digo lo malo, también hay que decir lo bueno. Creo que ahora mismo, a día de hoy, el proyecto de Lorca Deportiva es serio, la gente que tiene detrás. Veremos hasta qué punto lo sigue siendo y cuántos años, porque al final, bueno, pues vosotros tenéis la suerte de que vuestra junta directiva es yeclana y eso al fin y al cabo en Lorca lo envidiamos, pero ojalá que se queden por muchos años porque quieren echar en raíces en Lorca y que quieren hacer un proyecto interesante en la ciudad. Y Jesús, para terminar, valorarnos también la temporada, para quien no la haya seguido de cerca, de los viejos conocidos del Yeclano Deportivo, de los jugadores del Yeclano que ahora mismo militan en las filas del Lorca, cómo ha sido la temporada, que nos comentabas antes un poco fuera de micro, cómo se valora, pues cómo ha sido la campaña de Naranjo y de Morros. Pues la verdad que ha sido una buena campaña, fueron dos buenos fichajes. Creo que Morro en el lateral izquierdo cumplió con creces. Creo que es cierto que tuvo quizá un mal inicio como el de todos los jugadores de Lorca porque tuvo un inicio muy malo el equipo, pero ha sido un jugador que ha cumplido con las expectativas, que ha sido fiable, que incluso muchas veces ha tenido que jugar de central
de central izquierdo por alguna baja y ha estado a un buen nivel. De hecho, Seba ha tirado mucho de Morros como central izquierdo cuando lo ha necesitado. Y por parte de Naranjo, pues ha sido un auténtico fichajazo. Creo que también hubo crítica al inicio porque no marcó muchos goles, porque no era un delantero que llegara con un cartel de marcar muchos goles y demás, pero ha demostrado que es un jugador muy, muy interesante para la categoría, más que válido para la categoría y que ojalá siga muchas temporadas en el Lorca Deportivo. Javi es muy joven y no se acuerda de Martí, de Álvaro Martínez y de Kiko, que también pasó, aunque fue una pretemporada. El Sí. lateral carabaqueño, bueno, carabaqueño, venía del Caravaca, llegó de Caravaca y volvió a Caravaca. Cuéntanos también un poquito qué años han hecho ellos. Pues Pues por parte de Kiko ha sido suplente de Morro y el pobre ha tenido muy poca participación, pero la realidad es que justo hasta el partido frente al Almería B, precisamente que nosotros empatamos a uno también, venía jugando 3 o 4 partidos e incluso ya 2 o 3 como titular y antes tuvo minutos de valor, 20 30 había entrado en dinámica y estaba teniendo unos buenos minutos, pero justo ese partido frente al Almería B pues lo expulsaron con 2 amarillas en 2 minutos. Y luego por parte de Álvaro Martínez, creo que ha sido una grata sorpresa en Lorca. Es cierto que está lesionado y que va a terminar la temporada como lesionado, pero ha sido un jugador que quizás no se le tenía tanta fe o tanta esperanza, no era un fichaje con tantísimo cartel. Y me atrevería a decir que en los 6 7 primeros meses de la temporada fue uno de los mejores futbolistas del Lorca. Luego es cierto que quizás bajó algo de nivel, el hecho también de que llegara Dani García, que era un mediocentro con unas características algo similares, pues quizás le hicieron bajar un poco el rendimiento, pero creo que es un jugador muy interesante y que recuerdo una charla con Soler, otro futbolista del Lorca, que me dijo que Álvaro Martínez era el jugador con más progresión de cara al futuro de la plantilla del Lorca. Pues Jesús, muchas gracias por pasarte por el Suena, muchas gracias. A mí me ha hecho particular ilusión que nos conociera de antes, que no nos hubieras visto. Yo al final no dejo de sorprenderme cuando me dice la gente que ve esto, porque no deja de ser una charla que hago con gente dentro de una habitación en mi casa. O sea que muchas gracias por seguirnos o por vernos. Suerte en lo que resta de temporada. Espero que el año que viene nos volvamos a encontrar y no hagan nada raro con la confección de los grupos, que la federación suele hacerlo. Además, ahora que ha subido el Cieza también, ojalá Sí, que queden los equipos murcianos y que pueda haber muchos porque es muy bonito. Lo dicho, suerte, gracias por pasarte y nos vemos pronto. nada, agradecido por la invitación. Yo te entiendo en eso que has dicho. Cuando a mí me dice alguien, veo el podcast o te conozco por el podcast, siempre da muchísima ilusión y nada, como tú has dicho, ojalá que por lo menos los murcianos nos mantengamos en el mismo grupo porque siempre es agradable viajar por la región y entre nosotros y nada, que el Yeclano se salve, que también lo haga el Lorca y que la temporada que viene podamos disfrutar otra vez de este partido. Ojalá que sea así. Muchas gracias, Jesús. Hasta luego. Pues una vez hablado de todo lo que le espera al primer equipo, yo creo que ya hemos analizado todos los puntos de vista y toda la situación a fondo. Hay que hablar también del filial que venía de ganar al Caravaca por 3-1, que cogía un poco de aire, pero que le quedaban 4 finales. Y la primera de esas finales, quizás la más asequible de todas, cayó por ese mismo resultado, por 3-1 el pasado domingo, en el Limonar frente al Santomera, en un partido en el que empezó siendo por delante muy pronto, en el minuto 5, pero que acabó remontando el conjunto del Santomera y que vuelve a llevar al filial a una situación donde ya no puede fallar en los 3 partidos que quedan. Sí, partido que se inicia ganando, que después tiene oportunidades para irse con más distancia o para irse en distancia para meter más goles, vamos. En el primer tiempo le mete el gol o le marca el empate a Santomera justo al final de ese primer tiempo. El segundo al principio de la reanudación. Después se queda con un jugador menos y se hace muy complicado. Pues nada, una cuesta más en la montaña que está siendo esta tercera división para el equipo de Giorgio. Tenemos fe, como con el primer equipo. Creo que todo pasa por ganar
el próximo fin de semana en casa y esperar que se vayan dando los resultados porque hay que recordar que no está lejos, pese a volver a ser colista, sigue estando a 3 puntos de salir del descenso. Pablo, como decía Jaime, a 3 puntos de salir del descenso, el último partido es frente al Deportivo Marítimo, que está a 6 puntos por encima del Yeclano B, con lo cual, si los resultados se dan, aún se le podría dar caza al conjunto cartagenero. No está todo dicho, quiero decir, aún hay esperanza para el Yeclano B. Sí, al final aún, mientras las matemáticas de, va a haber esa esperanza y más cuando se ha visto que estos chavales están peleando, lástima este fin de semana que después de adelantarse no consiguen afianzar esos 3 puntos, pero yo creo que motivos hay para creer en este equipo que para ser la primera temporada de muchos, por no decir todos, en tercera federación están haciendo una campaña bastante interesante que yo creo que, lógicamente, si se consigue esa permanencia, será un gran logro por su parte, por eso, por ser debutante, pero que si en el caso de que se descendiera, no hay que hacer un drama, no hay que hacer un caos, porque al final es algo que podía pasar, pero yo creo que lo interesante es eso, que los jugadores de Yecla se testen en una categoría como la tercera federación, que solo hay un escalón sobre el primer equipo y viendo que están dando muy buen rendimiento. Yo creo que hay motivos para creer, porque quedan tres partidos, dos de ellos son en casa. El primero va a ser este fin de semana, el domingo a las 5:30, frente al Atlético Santa Cruz, un equipo que no se está jugando ahora ya nada, porque ya se ha quedado fuera de esa lucha por el playoff. Dos de ellos van a ser en casa. La salida que queda frente al Unión Molinense, pues va a ser muy complicada esa salida sobre todo, pero el equipo demostró la semana pasada estar de sobra capacitado para competir a cualquiera en casa. Ahora se van acabando los partidos y ya sí que son tres finales en las que el equipo necesita, yo creo que sumar por lo menos dos victorias para tener alguna posibilidad, Jaime. Así que nos agarramos a esos dos partidos en casa que aún no sabemos, me parece, si van a ser la Constitución o dónde van a ser, por lo menos el de este fin de semana, para pues cruzar los dedos por la salvación del filial. Pues sí, al final lo he dicho antes, pasa por el partido del próximo fin de semana con el Santa Cruz, después ya llegará a lo siguiente. Porque si no es capaz de ganar el equipo, se complicará todo mucho más. Así que nada, confiar en esa victoria del conjunto de Giorgio, confiar en la victoria del conjunto de Iván en Lorca, tener mucha fe, tener mucha calma y esperar que el equipo nos dé o los equipos nos den una alegría el último fin de semana de abril. Es una semana para apelar a la fe. Así que ojalá, con esa fe, ojalá que le vaya bien a los dos equipos y podamos sumar ese +6 que siempre pedimos todas las semanas. Pablo, gracias por acompañarnos esta semana, una semana más, y por poner un poco de cordura a este programa que siempre entre Jaime y yo siempre tiene tan poca. Nada, muchas gracias a vosotros por invitarme, como siempre. Ya sabéis que siempre me lo paso bien aquí con vosotros. Y nada, espero que la próxima vez que me tenga que pasar sea ya con la temporada finalizada, sin sobresaltos y, ¿por qué no, celebrando un año más en Segunda Federación. Seguro que sí, que tenemos fe. Nos vemos la próxima semana. Gracias, chao. Chao.